Sí, gracias Pepe por invitarme nuevamente a tu noticiario. Estoy muy contento de participar. Gracias. Creo que ha mejorado un poco la comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener México, que puede ser para México esto que está sucediendo en Estados Unidos? Mira, básicamente Pepe tendría que ver con el tratamiento de un derecho internacional y las posibilidades de que organismos multinacionales como la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, un crispamiento en las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, una de las primeras víctimas en términos diplomáticos va a ser el posible tratado de libre comercio que se había acordado entre Canadá, México y Estados Unidos, y muy posiblemente las restricciones a los flujos fronterizos marítimos, aéreos y terrestres entre México y Estados Unidos, porque catalogar a una organización como terrorista, y lo apuntabas muy bien en la introducción de esta entrevista, implica restringir los accesos de esas nacionalidades hacia los Estados Unidos. De tal manera que lo que mi vaticinio es que esto va a endurecer las relaciones y el gobierno de México debiera tener una posición más firme en señalar que los terroristas buscan modificar las estructuras políticas de un país determinado y que los narcotraficantes o delincuentes de cualquier perfil lo que buscan es obtener dinero. Entonces hay una clara diferencia que lamentablemente yo no he leído en el comunicado en el primer comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enmarcar evidentemente un tremendo contraste entre ser terrorista y entre ser criminal. Y por el otro lado, Pepe, también es importante que nuestro teleauditorio sepa que calificar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas implica también la aplicación de cierto tipo de restricciones, no solo en el aspecto migratorio o comercial, sino también nos va a recordar las viejas etapas de las décadas de los 80s y los 90s, en donde el procedimiento de la certificación que aplicaba el Departamento de Estado para si un gobierno estaba en compromiso o no con el tráfico de drogas, y eso implicaba apoyos o no, o vínculos más favorables o no con el tema del comercio y la migración. Entonces, estamos en una situación verdaderamente crítica. Yo no pienso en invasiones o este tipo de situaciones. Simplemente recordemos, Pepe y el auditorio, que en este momento hay alrededor de 200 agentes del FBI investigando la masacre cruel en contra de la familia Levarón. Se encuentran investigando los resultados de las pesquisas de las autoridades mexicanas y tratando de coadyuvar. En ese sentido, entonces, el gobierno mexicano, es una reflexión en ese sentido, debiera asumir una postura muy clara para distinguir entre ser terrorista y ser criminal. Javier Oliva, ya hubo un ejemplo en América, me refiero a la intervención de Estados Unidos en Colombia, justamente para controlar a los criminales organizados con el tema del narcotráfico. ¿Crees que ese ejemplo aplicaría en México? Es una pregunta. Otra pregunta es, hay que entender todo esto en el contexto del proceso de reelección del presidente Trump. Yo quisiera responder más en el sentido de tu primera pregunta. Indudablemente que de esta coyuntura le sirve al presidente de los Estados Unidos para consolidar su debilitada plataforma electoral antimexicana que tantos buenos resultados le dio en su primer proceso electoral en el 2016, y que ahora el argumento de construir un muro, el argumento de restringir cierto tipo de actividades hacia nuestro país, pues se da en el mejor. Esto por un lado. Y por el otro, indudablemente que para los círculos conservadores estadounidenses, Pepe, que llevan varios años empujando la posibilidad de homologar el narcotráfico mexicano y sus técnicas de violencia a lo que es el terrorismo, pues indudablemente que para las relaciones entre México y Estados Unidos van a tensar este tipo de vínculos. De tal manera, Pepe, que si no hay una salida del gobierno mexicano en el sentido de especificar claramente cuáles son las diferencias entre el terrorismo y las actividades criminales del narcotráfico, mi vaticinio es que el proceso político próximo entre México y Estados Unidos se volverá tenso y difícil en ese sentido. Javier